¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Música y los Músicos, este espacio que en Canal 4 Chajarí dedicamos semana a semana y usted, lo que agradecemos, nos acompaña. Presentamos en cada edición a uno de nuestros artistas populares, de los tantos artistas populares excelentes que tenemos, afortunadamente. Y hoy vamos a charlar con guitarrista, compositor, cantante, investigador, escritor. Mire todo lo que hacemos, ¿no? Estoy hablando de Guille Lugrin. Por los que no están aquí, va esta chamarra que intenta cantar tanta historia cierta, nacidas por este río, aunque por los mil caminos llevaron su lucha a cuestas. 18 son las historias, Uruguay hace memoria. Tal decíamos hace un minuto, vamos a charlar con una persona importante dentro del arte y las expresiones artísticas que nos identifican a los entrerrianos. No solamente toca la guitarra y canta, además compone, investiga. Ha escrito un libro que publicó recientemente, que a mi modesto entender tendría que estar en todas las escuelas entrerrianas. Pensaba días atrás qué cosa, ya cuando llegue la Feria del Libro de Chajarí, qué bueno sería que se pueda presentar ese libro aquí en la Feria del Libro de Chajarí. Qué bueno sería que todos podamos tener acceso a ese trabajo que llevó mucho tiempo, minucioso trabajo además. Ahora, ¿quién hace todo esto? Y además, porque hace más cosas. Además, por ejemplo, es promotor artístico. Bueno, ¿quién es ese personaje? Ese personaje es el Guille Lugrin y con él vamos a charlar hoy. Un abrazo grande, Guille, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gustazo grande. Un gusto muy grande, Gustavo, como siempre, escucharte. No sé si todo será cierto eso que dijiste, pero bueno, yo igual por la duda lo agradezco. Es cierto, es cierto, es cierto. Dice, vos sos una persona muy joven. Y qué importante es que una persona joven haya hecho todo lo que vos has hecho hasta el momento, que además seguís haciendo. Qué importante realmente. ¿Cómo comenzó tu historia dentro del arte? Bueno, Gustavo, cuando hay cosas que por ahí uno no las sabe explicar muy bien, pero por ahí por mis 11 o 12 años tuve un gran enamoramiento hablando de música. Y te digo que me puse a escuchar muchísimo tango, la música del tango. Pero cuando digo muchísimo, es decir, armé toda una discografía, me fue gustando saber las orquestas, los cantores, y el tango es una música muy importante. No voy a descubrir nada con esto que digo, pero me refiero, por ahí muchos músicos siempre se buscan espejos en distintas músicas del mundo, y tenemos acá en el país el tango con ya un acento muy depurado, una idiosincrasia diferente, citadina, pero muy de nuestro país. A lo que quiero decir es que el tango en ese momento me abrió todo un mundo hacia la poesía, hacia la música, hacia la arreglística de las distintas orquestas, que para un gurí de 13, 14 años me abrió también un montón de curiosidad, un montón de intereses. Sí. Yo eso a veces me di cuenta con el tiempo, digamos, independientemente de que además a los 15 años me puse a bailar tango. Eso fue casi hasta los 30 mi oficio, me permitió viajar por muchas partes del mundo, me permitió trabajar, comprarme mi casa, la verdad soy muy agradecido.
al tango y además me formó en escuchar, yo que nunca estudié nada, pero me la paso curioseando, me permitió allegarme a la poesía en la canción, ¿no? Canción, ahora me refiero por letra y música, digamos, ¿no? Independientemente de cualquier género. Por supuesto, llegar a Cátulo Castillo, llegar a Leopoldo Federico, y además en todo ese trajín irme a Buenos Aires y llegar y decir, che, todo el mundo, ¿cómo te gusta el tango? ¿Cómo sabes el tango? Bueno, vamos a suponer, sí, soy muy memorioso. Pero al llegar allá me di cuenta el desconocimiento fatal y total que tenía sobre la música de mi provincia y el folclore en general, ¿no? Por supuesto. Estando allá, habiéndome ido para bailar tango, justamente. Y ahí inició otra etapa. Inició todas estas curiosidades, todos estos intereses, todo esto que estamos charlando, habitaban seguramente en mí, pero inició otro vínculo, que era más bien con la música de la región. Y por supuesto no solo con la música, sino con todo lo que representa un cancionero regional, vernáculo, de un lugar, de un espacio, en donde ahí se ven centradas toda su historia, idiosincrasia, naturaleza, personajes, formas de ser, formas de vincularse. Digamos, un cancionero es un cúmulo de sabiduría muy, muy grande. Por eso fue que cuando me metí en esta música, nunca más pude parar, a tal punto que dejé de bailar tango, me dediqué pura y exclusivamente a cantar, porque yo bailaba en el Café de los Angelitos, por ejemplo. Estuve en el elenco que lo reabrió, bailé durante 3 años por ahí, todos los días, de lunes a lunes, pero yo salía de ahí, me iba a los boliches a cantar, donde nos íbamos a guitarrear todos, tango por supuesto, ¿no? Y todo ese mundo se terminó y me volví a vivir a la provincia y me fui metiendo en este mundo que vos conocés también de la música de Entre Ríos. Ahora, fíjate vos que vos decís, primero empezaste con el tango, pero el tango ha tenido una influencia muy importante en la música entrerriana, más allá que tiene poetas geniales, músicos geniales, intérpretes impresionantes, ha tenido una influencia grande, mayor, en la música de nuestra provincia. De manera que ir del tango a la música de nuestra provincia no debe haber sido muy costoso, porque de alguna manera ese ritmo que hace un siglo dejó de ser de 2x4 y ese ritmo se transforma en ritmos nuestros, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, y además las historias de Julio Luján, de Octavio Osuna o de Francisco Casís avalan lo que estás diciendo. Digamos que son músicos, grandes horcones del chamamé de nuestra provincia, pero que coexistieron mucho tiempo con las orquestas, fueron colegas e incluso hasta llegaron a ejercer, vamos a decir, en algún punto, el tango, pero claro. Y hay una cosa que digo en eso, ¿no? Como todo es ganancia en estas cuestiones. Cuando uno lo escucha cantar a Octavio Osuna y entiende la particularidad que tiene para decir cada palabra, uno entiende, claro, pero si este muchacho agarraba la guitarra y entre las muchas cosas que hizo, ¿no? Todas las noches acompañaba cantores de tango, y en el cantor de tango el decir, él por supuesto lo hacía muy bien con el chamamé, pero muchas veces traía formas de decir del tango acá. Yo le digo a veces cuando Octavio dice, cuando la noche tiene un frío del apacho, y se queda la F, frío, lo que transmite eso, bueno, por ahí esas son cositas que a veces en el tango uno las ve, y en el chamamé quizás se ven un poco menos, pero Octavio es el gran traductor de eso. Entonces, Octavio, fíjate vos que Octavio me contó alguna vez que eso lo aprendió de su hermano, que cantaba tangos. Él se lo enseñó. Y no cantaba tango en la ducha, era cantor de la orquesta de Ricardo Tanturi, ¿no? Osvaldo Ribó. Después de grabaciones Amores, con Roberto Pérez.
Varias orquestas importantes, ¿no? Gran tipo, además. Así es. El barrio despierta, se oculta la noche, las luces humildes del viejo arrabal bostezan reflejos y un gallo a lo lejos anuncia que el día ya está por clarear. De pronto la calle se inunda de obreros, el traje de hornero y el gesto ritual del tierno galán, esperando a la piba que corre a la puerta al oírlo silbar. Bueno, pero seguimos con vos. Pasaste a la entrerrianía. Pasé a la entrerrianía, pasé a un mundo que estaba ahí y yo no lo estaba viendo. Y esto lo cuento principalmente para que quizá algunas personas puedan tener una historia similar o puedan darse. Pasé a un mundo, a conocer y a aprender un mundo de un montón de símbolos que estaban ahí, pero que yo no les había dado, o no les conocía aún, mejor dicho, la correcta entonación, el correcto valor que tenían, ¿no? Porque los símbolos son así, digamos, tienen un valor en sí mismo, pero necesitamos reconocerlos como tales. Y empecé a conocer muchos personajes muy floridos, muy hermosos. No sé, me viene a la memoria muchas veces el Pony Rosales, ¿no, Ricardo? El Pony o Osvaldo Fornazari, o muchas personas que parecían vivir, Gustavo, en otra frecuencia, ¿no? Vivían a full en el Manje Casí, vivían en ese mundo de la entrerrianía, que era como un submundo de esto que vamos, compramos el pan, pagamos los impuestos. Ellos veían otra forma, veían otras cosas, veían canciones, estaban como... Y me fueron contagiando ese mundo, la canción de ese mundo entrerriano, como se llama el libro, y no pude salir más, porque empecé a comprender otros valores en las cosas y en la forma de vincularse. Y bueno, siempre había cantado, siempre me gustó el tema de poder componer, de hacer canciones. Y bueno, vino el primer disco, que lo hice antes de venirme en Buenos Aires, en el año 2012. Un disco donde participan casi 20 guitarristas, tanto de Entre Ríos como de Buenos Aires. Que incluye algunos tangos. Que incluye algunos tangos, exactamente. Tiene música criolla, tango, pasamos a la milonga, más algunas chamarras chamarritas y el chamamé, exactamente. Sí, señor. Y dentro de eso no cualquier tango, incluye 4 tangos, uno más gardeliano hasta uno de Alejandro Dolina de reciente composición para ese momento. Pero después eso fue como una transición. Ya los 2 discos que siguieron, desde La Patria del Agua y los últimos, que es del año 2018, ya tienen algo que es el imaginario donde a mí me gusta moverme, que es las composiciones propias, mayormente las letras, algunos en letra y música, pero siempre me gusta componer con gente, con músicos o con música posta, digamos, yo les puedo poner una melodía, algo, con personas que tengan esas herramientas más claras, y además con la reversión, el rescate o la reinterpretación o simplemente la interpretación de canciones del cancionero ya compuesto, que para mí son joyas. Yo tengo muchos amigos que hacen un disco con 10, 12 temas, todos propios, ¿no? Y siempre me digo que tendría que hacerlo, pero cuando empiezo a seleccionar el repertorio, a mí me tira interpretar las cosas o poder poner en juego una versión de tanta riqueza que hay en el cancionero, y siempre termino optándome por interpretar ambos, incluso en vivo, en las veces que uno puede tocar. Pero yo creo que eso es bueno, porque por un lado haces conocer lo tuyo, claro, que eso es importante, pero seguir rescatando y manteniendo la obra de grandes
cultores de lo nuestro, grandes compositores, grandes poetas, que es necesario hacer eso, es necesario, porque entonces la gente joven no deja de conocer y de escuchar las obras de nuestros mayores. Es así, coincido plenamente, incluso también suelo interpretar o incluso grabar por ahí algún tema de Facundo Torresán, que es un pibe de 30 y pico de años, obviamente, lo conocen, de Diego Quiñones, que anda a los 20, o sea, fíjate vos, esto que venimos hablando, yo mucho tiempo me fasciné con dos cantantes, ¿no? Con Rubén Juárez y con Susana Rinaldi. ¿Sabes qué era lo que me fascinaba de ellos? Que de golpe grababan temas contemporáneos. Y yo venía acostumbrado en general, ¿no? Las reversiones del tango, muchos años de historia, etc. Entonces digo, claro, hay que cantar a la propia generación, hay que cantar a los pares, hay que dar a conocer. Ese otro virus que se me metió, digamos, y que, digo, aparte de cantar cosas, hay que decirle al compañero que está al lado, o a la compañera, qué linda canción, dámela que la voy a cantar, ¿viste? Porque hoy creo que nos sobran compositores y nos faltan intérpretes. La mayoría de las personas que hacemos canciones las cantamos nosotros mismos. Y ha habido otro momento en que por ahí no es tan así, entonces creo que hay que fomentar eso, porque siempre que aparece alguien a cantar la canción que uno ha hecho o que alguien ha hecho, para mí siempre lo interpreta mejor, porque llega fresco a la obra y la abarca desde su subjetividad, desde su forma de verlo. Entonces la canción renace. Claro, puede interpretar esa historia de una manera diferente, con una mirada diferente. Y es bueno que así sea. Es bueno que así sea. Pero claro. Porque en realidad, la vida es así. Miramos todo la misma cosa de distinta manera, ¿no? Es bueno. Y que la canción esté viva. Alguna vez un poeta de una voz muy frondosa me dijo, hay que serle fiel a la canción, no al autor, ¿no? Ricardo Maldonado. Y me dijo una gran frase, ¿no? Pues yo había destrozado una milonga de Ricardo, pero y él me dio una gran verdad. Yo dije, este hombre me va a matar. No. Me dijo esa gran frase, hay que serle fiel a la canción, no al autor. Entonces, en algún punto, a la propia subjetividad, a lo que uno le nace cuando llega a esta unión de música y de poesía. Así es. Ahora, tango, entrerrianía, y después investigación, y ese libro magnífico que has publicado recientemente, que me parece una obra genial, porque de mucho trabajo serio, además, mucho trabajo serio y de rescate de una serie de cosas. ¿Cómo llegas a eso? Bueno, arranqué por donde arranqué, aunque parecía que estaba hablando de otra cosa, porque tiene que ver. Allá por el año 2004, hace casi 20 años, Gustavo, empecé esto que decía desde el desconocimiento, a comprar un disquito doble de los hermanos Cuesta, a ver quién eran los autores y tratar de ir viendo. Y en realidad lo primero que hice fue hacer un archivo de música folclórica de Entre Ríos, un archivo que hoy por ahí es muy extenso gracias a mucha gente muy generosa que por ahí recupera un cassette por Nogoyá y ya me avisan, tengo así en varios puntos en María Grande, me dice, mirá que tengo esto. Así que eso siempre sigue creciendo. Y ese archivo de música nos llevó a un mapeo, a una cartografía, se dice a veces ahora, que es básicamente ir ubicando nombres en distintos puntos, formas de interpretar y tratar de ir encontrándole una lógica, ¿no? A cosas que a veces no la tienen. ¿Por qué en Chajarí hay tantos bandoneonistas tan buenos desde hace tanto tiempo y lo sigue habiendo? No lo sabemos, pero sí sabemos que ahí hay un punto y que ahí hay algo, digamos, ¿no? Un día por ahí le encontraremos la vuelta. Pero bueno, así como digo eso, digo muchas cosas. Y fuimos armando un mapa en el interín de todo esto. En el año 2012 se crea el movimiento de Costa a Costa, que no fue más que al principio que una juntada de un montón de, en ese momento, gurises,
que andábamos en los 20 o a los 30 y que empezamos a hablar y uno conocía una cosa y otro conocía otra y fuimos completando un poco ese mapa y fuimos llegando a algunas conclusiones, que nuestro espacio geográfico es un espacio intercultural entre la cultura del Río de la Plata. Vamos a hablar de cultura, podemos decir la milonga, el estilo, la décima, los payadores, podemos decir muchas cosas, pero vamos a decir la cultura pampeana, rioplatense, y la cultura litoraleña. Y de ahí empezar a entender nuestra historia extensa sobre el chamamé, y fueron apareciendo nombres y se fueron haciendo entrevistas, y después finalmente todo eso devino en este libro que tiene unas 450 páginas, que tiene un índice onomástico de más de 230 nombres, o sea, 230 personas que están mencionadas en él, y que tiene cerca de 100 fotografías, y en donde cuarentena mediante, por más que no sea muy simpático decirlo, pero cuarentena mediante me dio la oportunidad de tener un empujón, de decir, bueno, todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana y escribo todo lo que quiero decir. Y fuimos imprimiendo y leyendo y haciendo más extenso, y bueno, después tuvimos un año y pico de trabajo con Américo Schwarman, de la editorial El Miércoles, que ha sido el editor del libro, y pudimos sacarlo con la editorial El Miércoles, una cooperativa, y la Asociación Civil de Costa a Costa, que dentro de su estatuto tiene un departamento que es el departamento de ediciones, donde llevamos 2 revistas, 2 cancioneros de partitura, y este libro, La Canción del Mundo Entrerriano. Así que fue un camino muy extenso. Yo te digo que hace como 10 años que me decían, che, esto era una charla, una charlita de unas 2 horas más o menos. Una capacitación, podríamos decir. Tenés que escribirlo, y nunca llegaba esa oportunidad, y bueno, el tiempo que tuvimos que estar encerrados fue como un puntapié, de decir, bueno, tengo tiempo, tengo un propósito y hay que arrancar, y bueno, por suerte se pudo. Se hicieron cerca de 400 libros, quedan 50. Vamos a cumplir los compromisos de este año, en la Feria del Libro de Santa Fe, ya estuvimos a la Feria del Libro de Buenos Aires. Ojalá podamos estar por Chajarí, sería muy lindo. Ojalá que sí. Y además pueblo a pueblo, porque recién me dice, estaba acá con mi vieja que está cuidando los gurises mientras charlamos, y me dice, ay, qué linda la Feria del Libro de Santa Fe. Sí, le digo, pues yo voy a la Feria del Libro de Santa Fe y capaz se venden 2 o 3 libros, y yo voy a La Roca y se venden 15, y me quedo sin libro. ¿Por qué? Porque este libro está hecho no para las grandes urbes. Este libro está hecho para que nosotros podamos mirarnos en un espejo y encontrar nuestros nombres, nuestras personas, nuestras referencias en el pueblo. Yo te diría más, Guille, no es solamente un libro para leer, es un libro para tener siempre al lado, porque muchas veces es necesario buscar para consulta. Es necesario. Sí. Así que es un libro más que importante. No solamente es el momento del libro y de la venta, y ojalá se vendan muchísimos más, sí, pero solo para hacer más, es un libro que va a quedar para consulta. A ver, con Ricardo Maldonado, que quien lo conozca sabe que es un hombre muy severo, sí. Cuando me llamó, charlamos un rato, él estaba muy contento particularmente por algo que era poner al estilo a la par de otras especies musicales como la chamarrita, el chamamé, la milonga, que son muy importantes. Por más que se interprete mucho menos, el peso histórico que tiene es muy específico, el del estilo. Y llegábamos a una conclusión que era que en algún punto del libro es un manual. Después uno puede profundizar cosas, naturalmente que hay cosas que faltan, es un libro que lo seguiré escribiendo, seguramente hagamos, como se dice, suele decir a veces, una versión aumentada. Y esto que comento yo de poder venderlo,
en realidad no tiene que ver con un fin económico, porque se han regalado muchos, por supuesto, a biblioteca, escuela, sino por la posibilidad de seguir reimprimiéndolo, ¿no? Que eso sería lo más importante, que es por ahí un poco lo que me desvela. Hay grandes libros que son muy importantes en Entre Ríos, pero que están agotados, que no, ya no tienen circulación. Entonces, y además también lo que decís, Gustavo, por las dimensiones que tiene, es un libro muy grandote, 19 por 23, que lo hicimos así para que no, cuando uno lo abriera, no fuese tan extenso, no dé la sensación de ser tan extenso, pero sí que son varias hojas, pero de un ensayo amable, en una forma, hay mucho, se cuentan anécdotas, hay cuestiones de la tradición oral, a veces hay algunas cosas escritas en partitura que he pedido colaboración a distintos compañeros y compañeras del movimiento, o sobre la guitarra, y como decía, un libro para tener cerca. No sé si alguien lo agarra y lo va a leer de principio a fin, pero tampoco busca eso. Por eso el índice onomástico, de ir encontrándose. Hoy quiero leer acerca de la milonga, o acerca del chamamé, o de distintos personajes. También hay una parte, cuando terminé de escribir sobre las especies musicales, me di cuenta que necesitaba hablar sobre los artistas, las y los artistas. Entonces surgió esos apéndices que hay, que son 10 artistas imprescindibles, ¿sí? Como para orientar y dar a conocer a alguien de acá, a alguien de allá, en donde, por supuesto, enseguida aparecieron nombres muy rápidamente, entre ellos los de Graciela Castro Bañasco, y después además hay 10 poetas para leer o cantar, vincularnos con la literatura, que es algo que está planteado en el libro. También 10 cantautores, o 10 duplas compositivas. Esta forma de componer tan particular en Argentina, ¿no? Si nos vamos a Falú Dávalos, si nos vamos a Troilo y Cátulo Castillo, mis viejos queridos, o si vamos a Troilo y Mansi, también tenemos las versiones vernáculas, ¿no? En Raúl Coso y Adolfo, perdón, en Adolfo Coso y Raúl Ponce, o si nos vamos para Walter y el negro Alcibiades La Rosa, para Walter Ocampo. Y es muy curioso. Un día me manda una foto un amigo, una amiga en realidad, Soledad Castañares, dijo, la miércoles. Y la foto era Graciela sentadita en el living de la casa de ellos, abriendo el libro. Porque como además fue en pandemia, muchas veces yo no le pude contar, hay gente que está en el libro que capaz que ni sabe todavía que está. Así que ese primer nombre que me había venido, ¿no? De que Graciela pueda haber una pequeña semblanza y citar algunas canciones como para que la puedan escuchar, la puedan conocer. De golpe se había cerrado el círculo, lo tenía en la falda ahí mientras leía. La verdad que fue muy lindo, ¿no? Por supuesto. Guille, en todos estos años, todas las cosas que has hecho, haceme un balance en 10 palabras. El balance es que entre tantas cosas, bailar tango, he tenido algunos vínculos con el teatro, 2 obras que escribí, ahora estoy por hacer una de Lázaro Blanco, hice uno sobre Ricardo López Jordán, trabajamos sobre una puesta de Manzatuca de Maldonado. En el cantar, el componer, el escribir el libro, se nos gasta la vida, Gustavo, pero es el lugar que encontré. El balance es que es el lugar que encontré, es lo que quiero decir, porque principalmente es la forma, aunque sea pequeña, pero es la forma en que yo me siento útil a mis pares y al entorno a donde vivo. Guille Lugrin, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grandote que oportunamente nos vamos a dar, por supuesto. Así será. Y creo que el libro que escribiste no va a tener una continuidad para agregar alguna cosa, ¿no? La continuidad va a ser otro libro. Estoy seguro que va a ser otro libro. Porque no te vas a conformar con 10 páginas más. Entonces va a ser otro libro. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho. Un abrazo grande
El placer de vernos. Hasta más vernos. Abrazo. Chao, Guille. Guille Lugrin. Es todo esto que hemos estado aquí comentando, que él nos ha estado contando, y es mucho más. Guille Lugrin. Se fueron yendo los aromos y el chañar, como espantado del veneno y del avión, marchó enredada entre marañas de espinal. Pa' los virachos una límpida oración. Se fueron yendo y ni piensan en volver. Sabios cantores de un idioma montarás. Un trueque sucio les cambió su tajamar por las ciudades donde es leña ni anduvay. Se fueron yendo sin saber si volverán, como si sabe por qué canta este zorzal. Pájaro libre que reclama que hoy acá un verde gris, otro es patrón y el barro es sal.